Habla Pincha, ¿cómo estamos? Buenos días. El arbitraje. El arbitraje en el Perú. Ahora que tanto se habla de los árbitros, que tanto se lee en las redes sociales, que tanto escuchamos o leemos por ahí, eh, siempre me llamó la atención la primera vez que fui al estadio, ya sabía, era un niño, que había un árbitro en el campo de fútbol. Me llamaba la atención que siempre tenía que ser de negro. El negro que es un color triste, ¿no? Siempre estaba o pensaba que estaba destinado a ser el malo de la película, como se dice. Ya esto a partir de 1994 con el Mundial empezó a cambiar cuando los árbitros se ponen ya sus trajes de colores. Árbitros como Fernando Chapel, Antonio Arnao, Alberto Tejada, hijo, eh, el general Córdoba, me acuerdo, el policía que era árbitro. Tantos árbitros de finales de los 80 o de Tarjetita Arana o de la década del 90, ¿no? Polémico. El arbitraje siempre es una posición jodida, una posición polémica, pero a lo largo de los años, creo yo, como se da en el fútbol mundial, me parece, de repente en menor escala, en países de repente más desarrollados o en el fútbol europeo, acá por lo menos en el Perú, de lo que yo he vivido, es que los arbitrajes con respecto a los equipos más populares o los equipos grandes, el más grande obviamente en mi caso ustedes saben, soy hincha universitario, es que ante cosas dudosas, ante la duda o ante cosas favorables siempre o siempre las polémicas se han ido hacia el equipo, en este caso hacia la U, hacia Alianza Lima o ya más llegado a los años 90 hacia Sporting Cristal. Y esto ha sido así siempre y esto va a seguir siendo así. Es una opinión, es lo que quiero decir acá en el video, que el arbitraje no hay nada, no hay ninguna conspiración, desde mi punto de vista no hay algo particular, vamos a hacer este campeonato y ojo, los árbitros tienen que estar alineados para Alianza, ojo, los árbitros tienen que estar alineados para Universitario, que antes no ha habido. Sí, de hecho que sí, hay un tema de presión mediática, dirigentes que siempre han salido a hablar, dirigentes que tienen esta manera de declarar o de siempre estar presentes ahí, metiendo presión, quejándose de los árbitros o no queriendo que se programe un árbitro o hablando de ciertas polémicas directamente para así meter presión en los siguientes partidos. Eso pasa, eso es ya cada dirigente cómo se mueva, creo yo, cada dirigente cómo vive el fútbol. Y de no dejarse pisar por la presión de repente de otro club. Cuando estás peleando el campeonato, cuando los puntos son decisivos, ahí hay que sacar, sí, hay que estar atento a todos los detalles. Y sí creo que coincido en este caso que hay un tema de saber moverse bajo esa presión. Que ha habido influencias políticas, que ha habido influencias dentro de la dirigencia, también puede ser. Pero no creo yo que haya un tema ya para poder decir, ya para qué vamos a jugar, ya para qué vamos a estar jugando este campeonato, si ya sabemos quién lo va a ganar. Eso me parece muy mediocre, eso de victimizarse y decir que ni para la U ni para la Alianza, creo que esos mensajes no están bien. La polémica siempre ha habido, siempre ha existido. Penales dudosos, me pareció penal. Si es la última fecha, la U tiene que ganar, minuto 40, en los años 80, en los años 90, no había VAR. El VAR recién se instalado hace unos 6 7 años en Perú. Eh, la primera vez que hubo VAR, no sé, 5 años, no tengo el dato exacto, pero antes era todo apreciación del árbitro o apreciación de los jueces de línea. Y a veces el árbitro no es que esté tan lejos, cuando la jugada estaba muy lejos, pegada lateral o un penal en el borde del área del lado lateral, el juez de línea a veces tenía que decidir y a veces los jueces de línea, créanme, en los 80s y en los 90s los jueces de línea no se querían ni mojar, no se querían pero asumir ninguna responsabilidad y era un poco más complicado. Eh, casos, casos que se recuerden, yo por lo menos recuerdo mucho, nunca había visto que un penal cobrado, ¿no? Se tire para atrás. Y eso pasó en un clásico en 1996. Había sido mano del Huevo Espinosa, había levantado un poco el brazo, para mí fue penal esa jugada. Alberto Tejada cobró el penal y después de estar ahí cuando el juez de línea se acerca al borde del área a tratar no, al protocolo, a la posición que toma el juez de línea,
Cuando el árbitro cobra un penal, los jugadores empezaron, se acercaron, le pedían a Tejada que converse con el juez de línea, que la gente estaba metiendo presión, los jugadores de la U, que el juez de línea ha visto que no ha sido penal, que no ha sido penal. Y después de conversar, después de unos 5 minutos, Tejada, es un clásico en Matute, que se juega en Matute, Tejada revierte su decisión y da saque de meta para la U y el penal no se patea. Eso fue para mí la primera, yo me quedé sorprendido, nunca había visto que un penal en ese momento que había sido cobrado se dé vuelta atrás y no se cobre y no sea sancionado. A raíz de eso, eran épocas en que las barras eran, me parece ahorita, mucho más pasionales que las actuales. Tanto el Comando Sur como la Trinchera Norte se hicieron sentir y bueno, empezaron a caer unos proyectiles, le cae un proyectil a Yupanqui, le cae otro proyectil a Pizarro cuando es en el segundo tiempo y el partido se suspende por falta de garantías. Y aquí quiero hacer, porque recuerdo mucho este caso, la Comisión de Disciplina, y se hablaba mucho que Cristal tenía mucha influencia en esos tiempos, en esos años, sanciona a los equipos, no se juega el partido y les quita los puntos. Se dio como 0-0 el partido, pero muy aparte, ni la U ni Alianza sumaron puntos. 0 puntos para los dos es lo que determinó la Comisión de Disciplina en ese tiempo y el beneficiado obviamente fue Sporting Cristal. Recuerdo mucho también el partido entre la U y Cristal del 96, que después de la U ponerse 1-0 arriba, Pedro Garay le mete una patada artera al Cuto Guadalupe y le sacan solamente a María cuando había sido claramente agresión y era para tarjeta roja, y en la siguiente jugada expulsan a Maldonado por doble amarilla. Ya bueno, todo el mundo sabe cómo despertó ese partido. Errores han habido para todos lados. Recuerdo ya en los años 2000, en unas semifinales de torneo entre Alianza y Melgar, me parece que había sido un gol, no sé si es que no entró o si entró. La cosa que en ese partido se benefició Alianza también. Y ha pasado así y seguirá pasando, creo. Ahora sí es un poco más complicado con la llegada del VAR. Cuando llega el VAR en el Perú, me parece que hay un partido en la final entre Binacional y Alianza que se exagera en una expulsión, me parece. Me parece que se exagera en una expulsión para Alianza. Hay casos que siempre van a pasar, pero desde mi punto de vista creo que siempre se va a beneficiar al equipo grande. Y a ver, yo estaba en la tribuna, yo he ido al estadio, yo sé que cuando hay una jugada y tú reclamas penal, tú dices, tú sientes, tú sabes que no estás reclamando como un equipo, y con todo respeto para los demás equipos, ¿no? Para, no sé, un ADT, cuando no existía el VAR o cuando estabas en el estadio y veías una jugada dudosa, sabías que el árbitro en algún momento te podía dar eso porque es así, porque siempre ha sido así. Ahora con la llegada del VAR se está reduciendo, se ha reducido bastante. Ahora, con respecto al arbitraje, yo lo he puesto también en mis redes, el arbitraje peruano es paupérrimo, es tal cual el sistema de fútbol, es un tema de incapacidad de las personas, incapacidad del individuo, incapacidad del árbitro. Ahora, ya sea porque no se está asesorando bien, porque no se está trabajando en este tema arbitral, porque para ser árbitro debes cumplir ciertos requisitos y debes haber llevado ciertos conocimientos, ciertos cursos, ciertas apreciaciones de video para estar preparado y estar ahí, empezar en Copa Perú, Segunda División, y para estar y luego finalmente tener la insignia FIFA. Pero yo creo que hay una incapacidad en general, así como hay con el fútbol, en general de las personas encargadas del arbitraje, y no se están sacando buenos árbitros. Y hay muchísimos casos que te demuestran que el arbitraje no puede tener un mismo criterio, tienen criterios distintos. Los penalitos a veces los cobran como penalitos, en el siguiente partido no los cobran, así que yo creo que eso es eso en realidad es en general lo que yo pienso, que el arbitraje de por sí es un arbitraje malo en el Perú, es un arbitraje y no veo que tienda a mejorarse, y va a pasar, y en algún momento va a pasar en que a tu equipo va a ser perjudicado o va a ser beneficiado, y hay que estar listos para ambas situaciones. Yo siempre digo que no estoy preparado emocionalmente para perder una final, perder un campeonato por un offside de uña, ¿no? O por un penalito, por un roce, un mínimo toque. Eso yo no he vivido nunca. Así el fútbol, ahora sé que esto es distinto, pero realmente si toca va a ser bien complicado. Así que nada, si te gustó el video, dale like, no olvides de seguir suscribiéndose al canal. Habla Pe Hincha, déjame tus comentarios, qué piensas del arbitraje peruano,
piensas que siempre perjudican solamente a tu equipo. Yo creo en general que el arbitraje peruano es malo y que no hay algo conspiranoico, como se dice, que siempre benefician a un equipo determinado. Habla Pincha, nos seguimos viendo hoy en la noche desde el Estadio Monumental. Vamos a estar tirando ahí reacciones en vivo entre el partido Universitario versus ADT. Así que nada, sigue suscribiéndote, déjame tus comentarios aquí. Habla Pincha. Chau, chau.